Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Cuando Osasuna logró el ascenso a Primera División en 1980, seguro que no pensaba que la Real se iba a convertir en un hueso tan duro de roer, hasta el punto de que tardó 5 temporadas en conseguir su primera victoria ante el equipo churiurdin. Esta racha tuvo por supuesto un nombre propio evidente, el de Luis Arconada, que ocupó la portería realista en casi todos esos encuentros en los que el equipo rojillo no consiguió ganar y en muchos casos anotar gol alguno. Esa racha se convirtió efectivamente en algo histórico porque la Real nunca había conseguido encadenar 7 partidos seguidos de Primera División ante un mismo rival sin encajar un solo gol. Cierto es que Osasuna no tuvo suerte con la Real que se encontró, campeona de Liga en la temporada 1980-81. El equipo rojillo fue el primer visitante de la temporada en Atocha, después de que la Real perdiera en la jornada inaugural en Valencia por 3-2 y todavía con el shock de haber perdido la Liga de la Imbatibilidad unos meses antes. Quizá por eso, la primera victoria de esta racha ante Osasuna fue tan agónica. Parecía que no iba a serlo tanto, cuando a un cuarto de hora para el final, Satrústegui marcó el 1-0, abriendo el marcador de lo que hasta ese punto había sido una noble batalla entre los dos equipos, en la que Arconada había tenido que actuar en un par de ocasiones antes de que llegara ese gol. Pero Osasuna, lejos de rendirse, sorprendió a la Real casi a renglón seguido del gol de Satrus, en una jugada en la que tuvo cierta fortuna. Dioni disparó desde lejos, el balón rebotó en un defensa y se coló en la portería de Arconada sin que éste tuviera tiempo a reaccionar. Este fue el primer y único gol de los rojillos a la Real hasta que consiguieron vencer al conjunto churiurdin 4 años después. La victoria de la Real aquel día llegó de manera casi inesperada en el minuto 87, cuando Gajate, un jugador nada acostumbrado a hacer goles, era el tercero que marcaba en el primer equipo, en el que debutó en diciembre de 1977, enganchó un fuerte disparo lejano que se coló por debajo del cuerpo de Marro, que había tenido que sustituir en la portería a Vicuña. Cuando la Real visitó al Sadar en la segunda vuelta de esta liga, el sueño de ganar el título parecía muy lejano. La Real era cuarta, a 7 puntos del líder, entonces un Atlético de Madrid muy sólido que solo había perdido un partido en toda la primera vuelta. Hubo lleno absoluto y cierto malestar en la Real por haber recibido solo 200 entradas para sus aficionados. La actuación arbitral de Sánchez Arminio también provocó quejas por los dos bandos. Primero porque no señaló un penalti de Castañeda a Satrústegui al principio, y después porque optó por compensar con un tono anticasero que desembocó en el entonces habitual lanzamiento de almohadillas final para protestar por su actuación. El Real, en todo caso, ganó bien y gracias a una de las sorpresas del once de Ormaechea, Uralde, que anotó los 3 goles del partido. El primero justo antes del descanso, tras rematar en plancha y de cabeza un balón repelido por el poste después de que Basauri impidiera el gol de falta directa de López Ufarte. El segundo, ya en el minuto 70, también de cabeza, de espaldas a la portería y aprovechando un error en el despeje del guardameta local. Y el tercero, en el 88, tras regatear al guardameta y marcar a puerta vacía. Arconada fue casi un espectador aquel día. En la temporada 1981-82, la del segundo título, de nuevo se jugó primero en Atocha y el partido acabó con un corto 1-0 para la Real. El único gol del encuentro lo marcó López Ufarte a 20 minutos del final, con un buen disparo tras botarle en corto Zamora una falta indirecta. En la primera parte, el fuerte viento en contra de la portería de Arconada puso algún problema a la defensa realista, lo que unido a la baja de Diego hizo que el fútbol fuera algo escaso. En la segunda mitad, la Real mandó hasta el gol, y a partir de ahí Osasuna buscó con ahínco la portería de Arconada, y llegó a marcar, pero el colegiado del encuentro, Pinter Pastor, anuló el gol por fuera de juego. En la segunda vuelta, el partido del Sadar sí era realmente una final por la Liga. A falta de 2 jornadas para el final, Barcelona y Real Sociedad lideraban la tabla con 44 puntos y el Real Madrid era tercero con 42. La ventaja para la Real era que sus dos rivales se enfrentaban y el resultado del Bernabéu fue propicio, 3-1 para los blancos, por lo que el empate le daba el liderato de cara a la última jornada. Y un empate, a 0 lógicamente, es lo que sacaron los hombres de Alberto Ormaechea de Pamplona. No era un partido fácil porque Osasuna era séptimo en la tabla y peleaba por plaza europea, algo que finalmente no consiguió por su derrota en la última jornada en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid. La Real, en cambio, sí logró su objetivo, como es bien sabido, ganando en Atocha en la jornada final al Athletic por 2-1. Arconada, por cierto, jugó ese partido con un dedo entablillado y recibió algunos pitos y lanzamiento de objetos por parte de la grada cuando se colocó bajo palos. Eso no le impidió salvar el 0-0 con 2 extraordinarias paradas en la segunda mitad,
La primera a un remate por bajo de Bayona y la segunda cuando Echevarría buscaba a la escuadra. El siguiente partido de la racha, el de la tercera jornada de la temporada 1982-83, llegó con una polémica distinta, el malestar de los aficionados realistas por la decisión de la directiva presidida por José Luis Orbegozo de declarar el encuentro como día de ayuda al club. Aún así, las gradas del viejo estadio realista registraron una magnífica entrada. El partido, como el precedente en Atocha, fue muy complicado para la Real. Aunque el equipo chururdín ganó por 2-0, los tantos no llegaron hasta la segunda parte. López Ufarte fue el jugador clave, puesto que hizo las jugadas de los dos tantos. En el primero, en el minuto 61, asistió a Uralde para que pusiera en ventaja a la Real, y en el segundo, en el 81, a quien le dio el balón fue a Satrústegui. Osasuna se exhibió con bastante dureza en el encuentro, y el colegiado del partido, Urizar Azpitarte, fue bastante condescendiente con los rojillos, a los que solo mostró una amarilla y en la primera parte. Arconada vivió una tarde relativamente plácida, aunque el larguero evitó el tanto osasunista con 0-0 en una falta botada por Rípodas que tocó en la barrera. En la segunda vuelta de aquel curso, la Real ganó también en el Sadar. Por aquel entonces el equipo de Ormaechea ya había renunciado a luchar de nuevo por la Liga, era noveno a 10 puntos del líder, pero sí quería meterse en la pelea por Europa. Y de nuevo la victoria chururdín llegó al final del encuentro, en el minuto 80, cuando Uralde cabeceó al fondo de la portería una falta botada por López Ufarte. Osasuna se metía en problemas con esta derrota, entraba en zona de descenso al superarle el Racing con sus mismos puntos, gracias a los dos que sumó con su victoria ante el Sporting. Al final de la temporada, la Real no consiguió entrar en la Copa de la UEFA, pero Osasuna sí consiguió la permanencia, permitiendo que esta racha de partidos sin encajar continuara de manera directa en Primera División. En la siguiente temporada, la 1983-84, la Real continuó con su senda triunfal e imbatida ante Osasuna, pero sin Arconada bajo palos. Después de 5 años jugando ininterrumpidamente en Liga, el mítico arquero debía descansar por lesión, y su baja tampoco la podía cubrir su segundo habitual, Ocho Torena, que también estaba en la enfermería. Eso abría las puertas al debut de Agustín El Duayen, portero juvenil de apenas 19 años, internacional en esa categoría, y en el que el club, eso sí, tenía total confianza. El portero debutante hizo un gran partido y tuvo que emplearse a fondo sobre todo en la segunda mitad, cuando Osasuna se lanzó a por la victoria y se sacudió el dominio del primer acto que tuvo la Real. Mención especial para una última parada que hizo cuando estaba a punto de señalar el final del colegiado, Enríquez Negreira. El gol del triunfo de la Real en esta ocasión no fue tan agónico como en los partidos anteriores. Zamora lo marcó antes de cumplirse el minuto 20, tras un córner que rechazó Vicuña, guardameta osasunista. Toda la igualdad que hubo en Atocha se diluyó por completo en el partido de la segunda vuelta. La Real triunfó en el Sadar repitiendo además la mayor goleada de este periodo. 0-3 vencieron los de Ormaechea, con 3 goles conseguidos en la segunda mitad del partido. Osasuna ya estaba salvado y jugaba simplemente por romper el gafe ante la Real, que de nuevo competía por una plaza europea que tampoco logró en este curso, pese a sumar los 2 puntos del partido de Pamplona. Los navarros hicieron una buena primera parte, pero Arconada estuvo muy seguro en todos sus intentos de marcar gol. Con la portería chururdín a buen recaudo, en la segunda mitad los realistas aprovecharon los errores de Osasuna para acabar goleando. Zamora dio los 2 primeros goles en los minutos 56 y 75, el 0-1 a Begiristain aprovechando un error en la marca de Esparza y el 0-2 a Vaquero ya jugando al contraataque. Y a 5 minutos del final, Begiristain, de los mejores de la Real, le devolvió el favor a Zamora con una preciosa jugada hasta la línea de fondo y una asistencia que el 10 convirtió en el 0-3 definitivo. Fueron 8 los partidos de Liga que Osasuna sumó sin ganar a la Real, 7 consecutivos además sin que el equipo chururdín recibiera un solo gol. La racha, cierto es, acabó a lo grande para los rojillos, que ganaron los 2 partidos de la temporada 1984-85, primero 0-2 en Atocha, con goles de Echevarría y Rípodas, y después 1-0 en el Sadar, tanto de nuevo de Echevarría. En todo caso, fueron 4 temporadas inmaculadas de la Real ante Osasuna.